Juan capítulo 11, versículo 15. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Vuelvo a leerlo. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Agradeciéndote, Señor, el poder meditar hoy en esta tu palabra. Y te pedimos, nos des la gracia, nos des la sabiduría para poder hablar hoy a tu iglesia, a tu pueblo y a tus hijos, Señor, y a todos aquellos que se nos unen a través de la radio, la televisión y la internet. Señor, sea tu mano alcanzándoles, ministrándoles y enseñándoles a través de esta palabra, Señor, para poder comprender y entender los momentos quizás difíciles, complejos y también a veces de alegría que vivimos. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que esa gracia tuya sea sobre cada uno de nosotros, y en este tiempo, Señor, que meditaremos en tu palabra, sea tu Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro, bendiciendo nuestras vidas y glorificándote, oh Dios, como tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga mucho. Hoy vamos a hablar sobre, o bajo el tema, cuando Jesús se ausenta. Cuando Jesús se ausenta. Este versículo que acabamos de leer está dentro de un contexto bíblico muy especial, y por supuesto la mayoría de nosotros que leemos la Biblia y la mayoría de los cristianos en realidad conocen un poco la historia, quizás no minuciosamente, pero sí en gran parte. Y lo que tenemos frente a nosotros en esta historia es un momento terriblemente difícil, complejo, de mucha preocupación por parte de una familia. Después de ese momento de preocupación pasa un momento de dolor extremo, y después termina con un momento de alegría y regocijo que nadie puede explicar. Ahí son las cosas increíbles que nosotros comenzamos a ver. La historia relata sin duda la vida de una familia. Esta familia era de Betania, 3 hermanos, 2 mujeres, 1 hombre. Marta y María, mencionadas en la Biblia, y estaba su hermano Lázaro, el cual, muy amigo de Jesús en sí, la familia. La historia nos cuenta que Jesús había ya conocido a esta familia y habían tenido una muy buena relación. Jesús amaba a esta familia, como también ellos le amaban a él. Ellos conocían al Señor Jesús porque habían compartido con él. Y en un momento, cuando Jesús estaba muy distante de ellos, la Biblia dice, camino de 2 días estaba Jesús ministrando a otras personas en otro lugar. Lázaro enferma. Y la enfermedad de Lázaro no fue muy alentadora, era bastante grave, muy compleja. La Biblia no nos detalla qué enfermedad fue la que tuvo Lázaro, pero sí nos marca que la enfermedad era muy complicada, hasta llegar incluso posiblemente a la muerte. Por tanto, Marta y María, las hermanas de Lázaro, conociendo a Jesús como el Señor, conociendo a Jesús como el sanador, entonces, sabiendo que Él les amaba, envían mensajeros para que le informen al Señor Jesús que Lázaro, su amigo, el que Él amaba, estaba enfermo. De esa manera, entonces, Jesús retornaría rápidamente, como lo amaba, retornaría rápidamente para estar con Lázaro, y ellas estaban más que seguras que el Señor Jesús iba a sanar a Lázaro, porque Jesús tenía el poder para hacerlo. Y ellas ya habían sido testigos
de ese poder actuando en otras vidas. Por lo tanto, estaban más que seguras que la enfermedad de Lázaro no sería más que una preocupación si Jesús llegaba allí. Los mensajeros van, se demoraron 2 días en llegar donde Jesús estaba, lo encontraron y dieron la información de Marta y María. Cuando Jesús recibe la información, encontramos estas palabras. Y es extraño, tremendamente extraño. Creo que más de alguna vez usted ha tenido la experiencia de que le dan una información y depende de quién sea la persona de quien usted recibe la información, usted se preocupa y trata de hacer algo para ayudar. Sobre todo si vemos aquí que la Biblia nos muestra que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Por lo tanto, de seguro el Señor Jesús se iba a preocupar, inmediatamente iba a accionar para poder estar con ellos. Pero nos da una sorpresa aquí tremenda a nuestra vida y nos deja perplejo con lo que Jesús hace. Una cosa totalmente extraña, totalmente contraria a nuestra manera de ver a Jesús. Porque aquí el Señor, sin duda, no le dice a ellos que no va a ir a los mensajeros, pero Él recibe la información y luego los mensajeros se vuelven a Betania. Y Jesús dice, se quedó allí 2 días más. 2 días más. Y Jesús dice estas palabras a sus discípulos, hablándoles en este versículo, y le dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí. O sea, Jesús no está diciendo, me alegro que Lázaro esté enfermo. No está diciendo eso. Pero Él está diciendo, en cuanto a la información que le dan, a la situación de Lázaro que estaba enfermo y la preocupación de Marta y María, Él dice, me alegro por vosotros, acerca de los discípulos, de no haber estado allí. Y ahí es donde nosotros comenzamos a analizar esto, porque Jesús le dice, esto es para que creáis. Uno se pregunta, dice, bueno, si los discípulos estaban con Él, entonces creían. ¿Por qué el Señor le dice para que creáis? Quizás aquí es donde nosotros no entendemos. Nosotros miramos la vida cristiana como algo muy monótono y muy recto. Pero la vida cristiana tiene altos y bajos. Y seamos honestos, a veces pasamos más en los bajos que en los altos. Nuestras experiencias cristianas o espirituales a veces están más ligadas a nuestros conflictos y a nuestros problemas y a nuestro llanto y llorar y pidiéndole al Señor que por favor nos ayude. Vemos aquí a Marta y María en la misma condición que quizás nosotros nos hemos encontrado cientos de veces. Marta y María sufren por su hermano que está enfermo y piden ayuda al Señor. ¿Quién no lo haría? Usted y yo lo hemos hecho un montón de veces y le hemos pedido ayuda al Señor para que Él nos ayude en nuestra circunstancia, en nuestra situación. Y le mandamos mensajes. Y si el Señor Jesús estuviera en este tiempo, le mandaríamos emails, le mandaríamos WhatsApp, lo presionaríamos de alguna manera a través de Facebook. De alguna forma, estoy dando una hipótesis, porque necesitamos la ayuda de Él. Cada problema o situación que vivimos, deseamos que el Señor la atienda y que el Señor nos ayude. Pero aquí vemos que el Señor Jesús no quiso volver inmediatamente, a pesar de que Marta y María pedían y necesitaban su ayuda. Ahí es donde usted se pregunta y dice, ¿y si yo necesito la ayuda, el Señor vendrá inmediatamente? Y tiene ya la respuesta. Por eso entonces se ha demorado algunas veces. Por eso a veces no ha habido respuesta para mí. Por eso entonces quizás sea que no he tenido la ayuda que yo necesitaba. Y tanto que he clamado al Señor y le he pedido que me ayude y el Señor no me ha ayudado. Pero ¿por qué no me ha ayudado? ¿Acaso no me ama? Esa es la pregunta que Marta y María podrían haberse hecho, ¿no? ¿Acaso no nos ama de verdad? Solamente el decir que amaba a Lázaro, a Marta y María era una palabra cliché para que ellos pensaran que Jesús les amaba, porque aquí se ve en los hechos que parece que no les amaba tanto.
Cuando usted y yo vivimos experiencias difíciles y no tenemos la respuesta rápida a nuestra experiencia de parte de Dios, ¿qué pensamos? Que Él no nos ama. Oh, seguramente el Señor miró mi vida y está viendo que algo malo hice y Él me está castigando con esto. ¿Se fija que nosotros buscamos respuestas un poco extrañas a nuestra situación? Quizás ahora mismo vive problemas y dificultades los cuales no ha podido solucionar y le ha pedido un montón de veces al Señor que le ayude y aún no tiene respuesta. Y en algunos casos han pasado no 2 días, han pasado semanas, meses y a veces años. Ahí es donde nuestra mente y nuestro corazón se complica y vamos a veces encontrando, en vez de puertas abiertas, encontramos puertas cerradas, muros, verdaderos muros que no nos dejan ver hacia lo que está adelante. Y pareciera que todo se bloquea en nuestra vida y no tenemos respuesta alguna ante esa realidad. Entonces las preguntas que nos hacemos aquí concerniente a esta historia de Lázaro, Marta y María, ¿acaso Jesús no les amaba? Claro que les amaba. Claro que les amaba. Pero en eso también debemos entender que cada uno de nosotros debemos tener una experiencia la cual nos sirva y nos dé solidez y nos dé convicción de lo que Dios es en nuestra vida. Aquí la pregunta sería: ¿cómo usted conoce a Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Posiblemente para algunos, en la mayoría de las personas, es un Jesús religioso. Es el Jesús de la iglesia. Es el Jesús que vamos nosotros y le cantamos, y a veces le oramos, y a veces leemos de Él, y a veces decimos algunas cosas lindas de Él, pero es un Jesús religioso. Otros tendrán un Jesús mucho mayor que eso, y para ellos Jesús es mucho más grande. Esto es lo mismo que cuando Jesús resucitó. Usted recuerda, ¿no? Las mujeres se acercaron a la tumba y 2 ángeles les hablaron y les dijeron a ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Y seamos honestos, a veces nuestra vida religiosa está basada en cosas históricas que no tienen mayor vida. Jesús es vida y nosotros debiéramos entender que a pesar de nuestra condición y a pesar de nuestros conflictos o problemas, Jesús es mucho más grande que todo eso. Y aunque Él no responda a nuestra vida, Él está atento a nuestra necesidad, y que quizás ahora no está respondiendo a lo que yo necesito, pero aquí está la respuesta en este versículo. Y dice Él textualmente: me alegro por vosotros de no haber estado allí. Pero ¿cómo es posible que el Señor se alegre de no estar con nosotros en los momentos difíciles? Ahí estaba Marta y María sufriendo por su hermano. Estaba enfermo, lo veía mal, la fiebre subía. Voy a poner esa hipótesis: la fiebre subía, casi se reventaba su cabeza de tanta fiebre, y el hombre ya expiraba, y Jesús no aparecía por ningún lado. Ya le habían enviado, y Marta le preguntaba: pero los mensajeros no han vuelto. No han vuelto. ¿Y cuándo los envías? Pero si los enviamos anteayer y no han vuelto todavía. No sé si encontraron a Jesús o no, pero Lázaro está cada vez peor. Y cuando los mensajeros volvieron, escúcheme bien, fue peor para ellas. ¿Por qué? Porque los mensajeros dijeron: encontramos a Jesús. Y le dijeron: sí, le dijimos. Le dijeron que estaba grave. Sí, le dijimos que estaba grave. ¿Y qué dijo él? Nada. ¿Pero por qué no lo trajeron? Él no quiso venir. Pero ¿cómo no va a querer venir si él ama a Lázaro? ¿Cómo no va a querer venir? ¿O acaso no le ama? Cuando usted clama al Señor, cuando usted pide al Señor, usted quiere respuesta instantánea. ¿Sí o no? Usted vino al culto hoy día para tener una respuesta. Oh, sorpresa, posiblemente la tenga el próximo año. Y va a tener que venir todo este año para la respuesta que está buscando. Y parece raro y extraño. Dice: ¿cómo el Señor juega con nosotros? No, el Señor quiere que creamos en Él. Y creer en Él va más allá de las respuestas que podamos obtener o encontrar. Creer en Él es simplemente basarnos en que Él es real, y aunque yo no tenga la ayuda de Dios, Él sigue siendo real.
Y aunque mi problema no se solucione, Él sigue siendo real. No varía en su realidad. Pero somos nosotros que de acuerdo a nuestra circunstancia vamos creyendo o no creyendo, confiando o no confiando. Esto es como hacer un ejercicio hacia atrás, mirando en su vida o en retrospectiva y decirle a usted: ¿se acuerda cuántas veces ha confiado en el Señor? Y usted dice: me sobran dedos de la mano. Ahora, ¿se acuerda cuántas veces no ha confiado en el Señor? Me faltan dedos. Porque somos así. Porque en nuestras dificultades queremos que el Señor nos responda. Y a veces Dios dice, como le dice ahí a los discípulos: me alegro por vosotros de no haber estado allí. O sea, me alegro de no haber estado con Lázaro en la enfermedad. ¿Se ha enfermado usted alguna vez? Y cuando se ha enfermado algún ser querido, usted le ha informado y no vino. Y después, cuando aparece, después que usted está bien, vine a verla o vine a verlo. Dicen: claro, ahora. ¿O no? Es donde las raíces de amargura crecen, ¿no? Así que imagínense ahora, Jesús no iba a ayudar a Lázaro, que estaba enfermo. Y más encima Jesús pronuncia otras palabras que son más decidoras todavía frente a los discípulos. Él les dice: esta enfermedad no es para muerte, sino es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero después le dice: Lázaro va a morir. ¿Cómo? No es para muerte y ahora va a morir. Entonces los discípulos tenían una mezcolanza de cosas en su mente, como muchas veces nos pasa a nosotros. Y ahí es donde nuestros conflictos se acrecentan, se hacen mayores, se hacen más grandes. Y nosotros decimos: Señor, por favor, explícame esto porque no lo entiendo. Y normalmente siempre los seres humanos queremos que nos expliquen todo antes de dar un paso. Y Jesús quiere que demos el paso antes de explicarnos. Las normas de Dios no son igual a las nuestras. Y ahí es donde debemos creer. La Biblia dice: para el que cree, se lo sabía usted. ¡Oh, qué tremendo! Entonces, para el que cree, todo es posible. Y para el que no cree, bueno, podríamos decir lo contrario: nada será posible. Y ahí es donde estamos en esta situación inmersa. Porque si no creemos en el Señor, entonces nada va a suceder en nuestra vida. Esto no significa que si creemos todo nos va a ir bien. No, significa que si creemos, el Señor va a estar con nosotros y nos va a ayudar de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus planes que tenga con nosotros. Y nosotros tenemos que creer que Él está haciendo lo que corresponde. Si usted tiene un dolor en su cuerpo, en cualquier parte de su cuerpo, lo lógico es que usted le pide al Señor: Señor, sáname, quítame este dolor, Señor. Y la lógica sería que el Señor le quitara el dolor. Pero el Señor a veces pone un dolor, no lo voy a decir así para una hipótesis nada más, pone un dolor para que usted crea en Él y confíe en Él, para ver algo mayor en su vida, tener una experiencia mayor en su vida. Días atrás conversaba con una joven y ella me decía: pastor, ¿y cómo yo puedo creer? Yo le dije: cuando usted tenga una experiencia con Dios en algún área de su vida. Y le puse un ejemplo: si usted alguna vez ha sido sanada de alguna enfermedad. Le pregunté: ¿usted ha sido sanada? Me dijo: sí, una vez sí, tenía un dolor fuerte en el estómago y se fue así, de repente, y se fue. ¿Y cuándo fue eso? En el templo. Me dijo: ya. Esa experiencia le da a usted la convicción de que Dios es real. Esa experiencia le da a usted la convicción de decir que Jesús sana, porque tuvo una experiencia. Ya no es tan solo porque lo leyó en la Biblia o porque alguien lo gritó o porque alguien lo dijo, sino ahora usted lo experimentó. Ahora a usted, le dije así el término que usan muchos, no le pasan gatos por liebres. Usted sabe que el Señor sana porque usted lo experimentó.
Y eso es una convicción que usted debe tener. Entonces, a veces tenemos que vivir experiencias difíciles, complejas, delicadas, traumáticas en nuestra vida. No para dañar nuestra vida. Dios no lo permite para eso. Dios lo permite para que usted y yo creamos, para que crezcamos, para que maduremos, para que podamos confiar en Él y, a pesar de lo que estemos viviendo, ver la mano de Dios cómo se mueve en favor de nuestra vida. Aleluya. Entonces aquí vemos al Señor Jesús, y vamos a ponerlo allí, que el Señor Jesús nos dice, no con las palabras textuales de la Biblia, sino que en el sentido nos dice que a veces es necesario en algunas ocasiones estar y en otras no estar. Es necesario, el Señor nos está diciendo que en algunas ocasiones de su vida Él no va a estar. No es que esté contradiciendo la Biblia cuando dice que Él estará con nosotros hasta el fin. Significa que Él no responderá a esa petición como usted y yo queremos. Él estará a distancia, sabrá lo que sucede, sabe lo que ocurre, pero usted sentirá que Él no está. Y dígame, ¿cómo se siente cuando usted... Suena extraño lo que voy a decir. ¿Cómo se siente cuando usted parece sentir que Él no está? No es ahora. ¿Qué le sucede a usted cuando parece que el Señor no está? Se desmorona, se desalienta, sufre, se preocupa, se pone nervioso. El estrés se lo come vivo. Comienza todo un problema, una secuencia de cosas, porque usted piensa que Dios no está. Porque si Él estuviera, dijo Marta y María, mi hermano no hubiera muerto. ¿Te fijas? Así somos nosotros. Si Él estuviera, no me hubiera pasado esto. Si Él me amara, no me sucedería esto. Si Él realmente estuviera conmigo, no me pasaría esto. Cuando usted va a la Biblia y encuentra a Job, lo he repetido muchas veces, pero es una gran verdad. Él dijo: ¿acaso recibiremos lo bueno de Jehová y no lo malo? Tenemos que aprender a recibir lo bueno y lo malo. Usted piensa, no, es que de Dios no puede venir lo malo. No es que venga lo malo de Dios, pero Dios permite que cosas nos ocurran para creer. Cuando viene un avivamiento, cuando viene un culto de gozo, un culto de alegría, de bendición, ¿cómo se siente usted? Bendecido por pastor, lógico. ¿Y cómo se siente espiritual? Fuerte, grande. Me voy a la casa contento y feliz. Y al otro día, en la semana, en el mes después, ¿pasa en la gloria? No. Vienen problemas, dificultades, y usted dice: ¿pero por qué? Es que Dios quiere que usted crezca. Usted debe experimentar situaciones diferentes, momentos difíciles. ¿Para qué? Para que su fe sea gigante, para que su fe crezca, para que su fe pueda estar solidificada en Cristo Jesús. Entonces es necesario que algunas veces parezca que Él no está. Literalmente la Biblia nos muestra que Jesús no estaba allí con Marta y María, estaba lejos, a 2 días de camino. Y Marta y María lo necesitaban ahí. Los mensajeros se fueron, volvieron, y Jesús no volvió con ellos. Ahora imagínense cómo se sintió Marta y María. ¿Cómo usted a veces se ha sentido? El Señor no, dígalo, el Señor no me ama. ¿No lo ha dicho nunca? Perdón, yo voy a ser el único loco entonces que lo he dicho. Porque a veces uno se siente así. Parece que el Señor no me ama. Porque los problemas y los conflictos son tan grandes que pareciera que el Señor no está. Y parece que no se preocupa, parece que el Señor no está interesado en ayudarnos. Y uno dice: pero Señor, soy tu hijo. Y usted dice: la hermana, soy tu hija, Señor. ¿Cómo no vas a tener cuidado de mí?
Aquí el Señor nos dice que en algunas ocasiones es bueno no estar y en otras es necesario estar. Ahí es donde nosotros no nos concuerda, porque nosotros queremos ahora y en otros momentos decimos: no, Señor, déjame tranquilo. ¿Le ha pasado eso? Ya, déjame tranquilo, Señor, déjame vivir mi vida, Señor. Cuando Él quiere estar con usted, usted no quiere estar con Él, y viceversa. Cuando usted quiere que el Señor venga, le dice: no, el otro día tú no quisiste estar conmigo, ahora no estoy. No, el Señor no es así, pero en el sentido de que a veces nosotros queremos las cosas a nuestra manera, y no es a nuestra manera. Dios tiene todo de alguna forma organizado, planificado, para que su fe se acrecente, para que su fe sea grande. Aleluya. Entonces aquí vemos estas palabras del Señor Jesús. Si usted las lee, dice: me alegro por no haber estado allí. O sea, esto es como decir, echarle carbón al fuego. Le dice: mire, estaba contento más encima. Usted lee la Biblia y dice: el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y usted no lo entiende. Entonces ahora cuando aplica estos versículos y dice: ahora estoy entendiendo, pastor. O sea que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, a pesar de que estamos débiles, con problemas, con dificultades. Pero Él se alegra que vivamos dificultades, no porque quiera martirizarnos, hacernos sufrir, sino porque a través de eso nosotros crecemos. A través de eso confiamos más. A través de eso nos agarramos de Él. Y a través de eso nuestra fe se acrecenta de tal manera que el diablo o el enemigo no nos puede hacer retroceder. Hágase esta pregunta: ¿El Señor querrá cristianos mediocres así, de esos que no duran nada? Oh, el Señor quiere gente firme, sólida. Pero no es tocado por una varita mágica el cristiano así. No, es una serie de situaciones, conflictos, dramas, problemas, ya sean matrimoniales, familiares, económicos, materiales, en fin, de una serie de situaciones físicas también que vive, para poder llegar a un nivel espiritual en donde ya las cosas no le afectan tanto como antes. ¿Se acuerda usted del primer problema que tuvo en la iglesia? No hablo de él en la iglesia, sino que mientras estaba en la iglesia. El problema lo pudo haber tenido afuera, pero estaba usted como cristiano. ¿Se acuerda de ese primer problema? ¿Cómo lo tiró al piso? ¿O cómo la tiró al piso también a la hermana? ¡Wow! Hubo que levantarla con tecles, ¿se acuerda? Uy, usted no decía: no, yo no sigo, yo no puedo seguir con esto, no, yo no sigo. A mí nunca me dijeron que esto era así, era difícil, es complicado, no se le ocurre, no, el diablo me está haciendo pedazos, no. Y ahora usted recuerda aquello y lo mira hacia atrás, como dice la Biblia también, como aguas que pasaron, y mira hacia atrás y dice: mire por la tontera que estaba preocupado. ¿Por qué lo ve así? Porque ahora su fe ha crecido, pero ahora hay otros gigantes que derribar. Y se le presenta otro tipo de conflicto y otro tipo de problema. Y a veces vuelve a estar como estuvo en aquella ocasión, con ese pequeño problema que usted mira hacia atrás ahora. Pero ahora este es un problema tremendo. No, es que el problema que yo tengo, este sí que es grande. Y el otro sabe de su problema y le cuenta el problema de él. No, usted no tiene ningún problema, yo sí que tengo problema. ¿Se fija que somos así? Pero ¿qué quiere el Señor con eso? ¿Por qué el Señor no está ahí con nosotros aparentemente? ¿Por qué el Señor no nos responde ante nuestra necesidad? ¿Por qué? Y Él más encima se alegra de no estar ahí. O sea, esto es como alguien pensaría, dice: ¿cómo el Señor se va a alegrar por verme sufrir? Dígame si usted no sufre. ¿Sufre o no sufre? Y el Señor se alegra viéndonos sufrir. El Señor dice: ¡ay, qué bueno lo que le está pasando! No, nunca va a ser así. Pero estoy tratando de graficar a nuestra mentalidad para que entendamos. Nunca vamos a ver al Señor alegrándose por vernos sufrir. No, pero Él sabe que eso es parte de la vida de fe. Aleluya. Amén. Entonces, Jesús dice que se alegra de no haber estado allí. Ahora, Él se alegró, como dije, no por Él, sino se alegró por los discípulos. Se alegró por ellos, porque quería que ellos experimentaran algo mucho mayor.
para su crecimiento, para su aumento de fe. Eso es lo que Jesús quería mostrarles a ellos. Jesús pudo haber vuelto inmediatamente y, lógico, Pedro, Juan, Jacobo y todos los discípulos sabían que Jesús llegaba, oraba por Lázaro y se sanaba. Listo, pan comido. Vamos con el Señor Jesús, ¿no? Que si vamos a llegar allá, el Señor va a orar por él. Y Pedro le va contando al otro discípulo. Sí, si ¿te acordáis cuando fue a la casa? Mi suegra estaba enferma, oró, se sanó. Así que le va a poner la mano a Lázaro y se sana. O sea, ellos ya tenían la experiencia, sabían que Jesús podía hacer eso. No era nada espectacular para ellos ya, porque estaban acostumbrados a ver esos milagros. Usted y yo no. A nosotros nos cuesta creer que alguien se sane, ¿cierto? Cuando alguien le dice a usted que lo ve medio enfermo, resfriado, adolorido, complicado, le dice: tenga fe, hermano, el Señor lo va a sanar. Amén. Amén. Y ahí se queda. ¿Por qué? Porque usted no tiene la suficiente fe como para decir: amén, aleluya, hermano, el Señor ha hablado por su boca. No, usted no tiene esa fe. Le dice: ¿usted cree, hermano? Y aquí el Señor, escúcheme bien, no es que se alegraba por el hecho de que estuviera enfermo Lázaro, no es que se alegraba porque tenía problemas Marta y María y sufrían, no es que se alegraba por eso, no es el punto. Jesús se alegraba porque iba a poder hacer crecer la fe de sus discípulos. No sé si me está entendiendo. Jesús no es que se alegre porque usted y yo tenemos problemas, ese no es el punto. Los problemas van a venir, pero no se alegra porque usted y yo tenemos problemas. Él se alegra porque nuestra fe va a poder crecer. Wow. No me mire así. Usted debe entender que el Señor quiere que su fe crezca. Entonces, ¿cómo tiene su fe hoy día? ¿Firme, sólida? Ayúdanos, Señor, cubre tu sangre. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo tiene su fe hoy día? No, yo confío en el Señor. Yo sé que el Señor es real, verdadero. Yo he visto al Señor obrar en mi vida. Aleluya. No pasó nada, fue el único que hablé. Entonces, el Señor no es que se alegre por su sufrimiento, no es que se alegre por su dolor, por su enfermedad, por sus conflictos, por sus problemas. No es eso. El Señor se alegra porque es una oportunidad para que su fe sea sólida, sea firme. ¿Me está escuchando? Entonces, al estar ausente el Señor Jesús, ausente de la vida de Marta, de María y la vida de Lázaro, tenían la oportunidad de hacer crecer su fe. Y se dice: pero ¿cómo, pastor? Marta, María sufriendo, Lázaro más encima enfermo. La preocupación de esas hermanas. Usted sabe que siempre las hermanas se preocupan más de los hermanos. Casi nunca los hermanos se preocupan de las hermanas. Nadie dijo amén, pero es así. Siempre las hermanas se preocupan por sus hermanos. Por eso las mujeres son tan preocupadas de los varones. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo te has sentido? Llámase. Pero si se enferma una hermana, después la llamo. Después la llamo. Si la enterraron y no la llamaste. Sonó muy cruel eso, ¿no? Discúlpeme, hermano, de repente se me pasa la mano, pero ya. No se ríe usted. El punto aquí entonces, viendo esta realidad, el Señor no es que se alegraba por los conflictos o los problemas, sino que se alegraba porque la fe de Marta, de María, de los discípulos iba a acrecentarse. Pero mira el cuadro aquí. Marta y María con Lázaro, su hermano, enfermo, y cada vez iba peor, cada día peor. Y al final el desenlace fue terrible. O sea, la preocupación de que no fuera a pasar a mayores, la preocupación de que Lázaro se va a sanar, no se va a sanar, se mejora un poquito, se pone peor después. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Hasta que al final el desenlace fue terrible. Murió Lázaro y Jesús no llegó. Así que imagínate cómo estaba Marta y María. Que si no hubieran enviado mensajeros, perfecto, el Señor no tenía idea de que mi hermano Lázaro estaba enfermo, pero le mandamos a avisar. Sí, le avisamos y no vino. Eso no es amor. ¿Aló? Eso no es amor. ¿Qué va a ser amor eso? No sé si me siguen eso.
Entonces, ¿cómo se siente usted cuando de repente usted ora al Señor y parece que los cielos están cerrados? Nada, ni una respuesta. Y todo el problema, en vez de arreglarse, sigue peor. Mira, Marta y María, ya lo vieron enfermo a Lázaro, bien complicado. Jesús, la respuesta, ¿dónde está? No, creo que se fue a tal región, creo que está en tal ciudad. Mandemos mensajeros, ya mandaron mensajeros. Y Jesús no volvió, no vino. Llegaron los mensajeros y Lázaro estaba peor. Entonces, imagínate la presión que estaba sobre ellas. ¿Qué habrán pensado de Jesús ellas? Entonces aquí, hermano querido, nosotros entendemos que para crecer y para hacer crecer también a los demás, hay momentos, es que no sé cómo llamarlo, momentos en los que es imposible ausentarse, y hay momentos en los que es imposible estar. A mí a veces me llaman y a veces me es imposible estar. Pero ¿quién entiende eso? ¿Viste? ¿Llamaste al pastor? Sí, lo llamé. Y según él no está. Según él anda no sé por dónde. Según él no puede. O sea, estoy poniéndole la parte humana para que entendamos la parte divina del Señor. Imagínate Marta y María cómo se sintieron cuando sabían que Jesús amaba a Lázaro, pero aún así no vino. O sea, esta es la realidad que vivimos todos los días. Entonces usted y yo tenemos que entender que a veces es necesario estar, pero a veces también es necesario no estar. Y no es un asunto que podamos arreglar nosotros o lidiar con eso nosotros. Y no es que el pastor o no es que Jesús haya dicho: ahora sí, no pienso ir. Dígale a Marta María que no pienso ir. No dijo eso. Se lo dijo a sus discípulos. Los mensajeros volvieron y él se lo dijo a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran fe, para que ellos confiaran, para que ellos vieran algo mayor de lo que habían visto ya en Jesús. Entonces usted debe entender que a veces Dios quiere glorificarse. Más aún cuando Jesús le dice a los discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Sabe? En la vida familiar a veces es tan negativo tener padres siempre ausentes como también tener padres siempre presentes. Es negativo en los dos puntos. Negativo cuando los padres siempre están ausentes porque los hijos crecen sin dirección. Y también negativo cuando los padres siempre están presentes porque, ¿cómo se llama eso? Los sobreprotegen. No, pero ya no. Oh, Dios mío, es un Dios. No, usted no se va solo al colegio. Yo lo voy a dejar. Usted no va a la casa de nadie a hacer tareas. Está bien. Tenemos que tener cuidado, claro que sí. Pero a veces somos demasiado sobreprotectores. Y el niño es así o la niña es así. Iba a decir un pailón, pailona, no, pero nada que ver, no. Pero así de grande ya. Y todavía no sabe tomar micro. Voy a mirar para otro lado. Entonces es dañino, hermano querido, cuando están los padres muy ausentes o cuando están siempre presentes. Hay momentos en los cuales los padres tienen que permitir que sus hijos también tengan un crecimiento como personas. Me miran para acá nomás. Es lo mismo en el área ministerial, en el área de pastor, en el área de líder, hermano querido. Es tan negativo tener pastores y líderes que están siempre ausentes, como también tener pastores y líderes siempre presentes. Si el pastor y líder está siempre ausente, la iglesia no tiene dirección. Pero si está siempre presente, o sea, a cargo de todo prácticamente, entonces la gente no crece. No puede experimentar, no puede, no sé cómo llamarle, desarrollarse, gracias. No puede desarrollarse.
Porque el pastor está siempre presente. ¿Qué van a hacer hoy día? No sé, el pastor sabe. ¿Quién va a tocar? El pastor toca. ¿Quién va a cantar? El pastor canta. ¿Quién coordina? El pastor. ¿Quién predica? El pastor. El portero, el pastor. El pasillero, el pastor. ¿Y quién va a estar en la cámara? El pastor. Usted se ríe, pero ahí la verdad, cuando uno comienza una obra, comienza haciéndolo de todo. Es el canapé, no se pierde una, la hace de todo. Pero cuando la obra va creciendo, uno tiene que ir aprendiendo a delegar. Y dentro de esa delegación la gente va creciendo y se va desarrollando. Entonces a veces el pastor no va a estar presente y delega la responsabilidad. Y ahí está el momento para poder crecer. Amén. Entonces imagínense, el pastor no va a estar el jueves. ¿Y quién va a predicar? Algún hermano va a predicar. Yo no voy porque no está el pastor. ¿Y cómo se van a desarrollar los hermanos entonces si tú no vienes? Tienes que venir igual, porque la palabra es palabra. Y Dios te va a hablar igual. Y con mayor razón te va a hablar, porque el hermano no te conoce. El pastor te conoce un poco más. Entonces en ese sentido se desarrollan. Entonces la presencia de algunos, hermanos queridos, trae caos, dificulta la madurez e impide también el desarrollo personal de las personas. En el caso de la familia, de nuestros hijos, y en el caso de la iglesia, de los discípulos, de las personas que trabajan en la obra. Entonces Jesús a veces no estaba presente en algún lugar, no porque Él no quisiera estar, sino porque era parte del desarrollo que tenía que haber. Por eso de vez en cuando tú miras en la Biblia y dice, los mandaba de 2 en 2 a predicar para que fueran y llevaran el evangelio, y les daba autoridad de hollar serpientes, de reprender enfermedades, de echar fuera demonios. Hermano, ¿te gustaría esa autoridad? Aleluya, el Señor la da. Y Él les daba autoridad y ellos iban y predicaban el evangelio. O sea, eso es desarrollarse. Entonces no siempre el líder debe estar presente, pero tampoco debe estar ausente de todo. Entonces en eso hay que tener cuidado. Seamos honestos. A veces la soledad nos permite crecer más en Dios. Nos permite creer mucho más en Dios. ¿Por qué? Porque en la soledad es donde nos aferramos a Dios. Pero si usted está rodeado de amigos, oye amigo, préstame 10,000. El otro amigo, préstame 20,000. Gracias, hermano. Dios te usó, hermano. Dios te usó. Dios te usó, hermano. Aleluya. Dios te usó, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. No hay como mi amigo. WhatsApp, préstame 10 más. ¿Me entiende? Y al final él piensa que claro es Dios, pero en realidad son sus amigos. Y cuando los amigos no están y le cierran la puerta en la cara, velo como está. Eso es lo mismo que ver cuando vienen los dos, ¿cierto? Y siempre se sientan juntos, los compadres, las comadres, ¿cierto? Se sientan juntos y de repente no está el compadre y mira para todos lados. ¿Qué le habrá pasado hoy día? Dijo que iba a venir. Y está todo el culto así mirando para atrás a ver si llega. Siente sonar la puerta, aunque no suena mucho, pero siente. Y allá mira para atrás. No era. No era. Y ahí por WhatsApp, ¿qué te pasa? ¿Dónde está ahí? ¿A qué hora llega ahí? Ya voy, estoy un poquito atrasado, pero apúrate, po. Porque dependen del amigo, de la amiga, del compadre, de la comadre. Usted me entiende lo que trato de decirle. Entonces al final no están confiando en el Señor, porque si le falló, hasta el culto es amargado para él. No pude alabar al Señor porque es que no sé qué le habrá pasado a mi amigo. Alábale, gózate. Entonces, en esto también debemos entender que Dios quiere que nosotros creamos más en Él, que confiemos más en Él. No te digo que no confíes en los amigos o en los hermanos o hermanas, no estoy diciendo eso, pero tu confianza mayor debe estar en Cristo Jesús. Si no vino el hermano, no vino la hermana, pero está el Señor, aleluya. Así que tú te gozas, alabas a Dios, porque esa es la posibilidad de madurar, de crecer. ¿Por qué? Porque de esa manera entonces nos valemos del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ausentarnos en determinados momentos, y cuando hablamos del Señor Jesús sin duda lo hemos experimentado. Pero cuando un amigo se ausenta,
y no viene o no te cumple con ese compromiso, tú piensas que esa persona ya no te valora tanto, porque confías mucho en las capacidades o la amistad que tienes con aquella persona. Pero la verdad es que a veces cuando esa persona se ausenta y nos deja a nosotros haciendo la labor, es porque cree en nosotros. La mamá le dice a la hija: voy yo al supermercado a comprar unas cosas para la tarde, pero tú haz el almuerzo, vas a hacer, ayúdenme ustedes las cocineras, yo no tengo idea de eso, huevo frito habría dicho yo, ya, que una cazuela. Tú vas a hacer una cazuela y la cazuela se hace así, y estos son los condimentos, le echas esto primero, después esto aquí, listo. La niña ahí, ya. Y se va. Y ahí ella tiene que arreglarse. Gracias a Dios por el señor YouTube. Y hago inmediatamente YouTube, cazuela. No, la pillé, ¿ve? Entonces, inmediatamente recurren a algo. Pero eso es crecer, porque al final están buscando la manera de poder cubrir o cumplir. Entonces llega la mamá y ahí está la cazuela. Posiblemente ella la va a probar. Nunca una mano es igual a la otra. O la mamá la encuentra, pero tan rica la cazuela. O también como que le faltó sal. Le faltó algunos condimentos. Le echaste poco de esto, le faltó más esto otro. Mucho arroz. Poco arroz. ¿De dónde está el arroz? O sea, empieza toda una serie de cosas. Y ahí es donde usted de repente o se anima más o se desalienta. ¿Sí o no? Pero el examen es bueno, ¿no? Todos aprendemos cuando nos hacen exámenes. Entonces, en esto, hermano, quiero que entienda que el Señor lo que más quiere es que nosotros crezcamos. Vuelvo a la historia de Marta y María. Sé que la saqué un poquito, pero para que entendiera algo más práctico. Cuando Marta y María estaban en esta situación, y más encima muere su hermano, y Jesús no estaba allí. ¡Wow! ¿Qué habrá pensado Marta y María? La Biblia no nos dice mucho, pero cuando llega el Señor Jesús, ya habían pasado, ¿cuántos días? 4 días. Ya lo habían sepultado, hermano. 4 días después llegó el Señor, después de la muerte. O sea, posiblemente pudieron haber sido unos 6 días. O pudieron haber sido unos 8 días. Cuando Marta y María enviaron a los mensajeros. Bueno, no saque cuentas, no se haga problema en eso. El asunto es que llega Jesús y Marta sale a encontrarlo. Y no sale feliz. No sale contenta. No sale gozosa. ¡Aleluya! Llegó el Señor Jesús. No. Al tiro llega. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Reclamo. Si usted lee el contexto, ve un reclamo. Dígame cuántas veces usted no le ha reclamado al Señor. Muchas veces hemos reclamado al Señor por un sinfín de cosas, porque no nos gusta cómo están saliendo las cosas. No me gusta cómo las cosas van. No me gusta cómo está la cosa en la familia, en el trabajo, en la iglesia. ¿Qué sé yo? Le hemos reclamado al Señor. Y ahí Marta aprovecha de reclamarle, saca su molestia. Marta sabía que Jesús podía sanar a su hermano, pero ahora ya estaba muerto. Ya estaba sepultado. Es como decirle al Señor: ¿a qué vienes ahora? ¿Para qué? Ni siquiera necesitamos tu pésame. O sea, piense por un momento, la parte humana, ¿qué habría hecho usted? Pongámoslo en esto, que el pastor, él le tocó al pastor otra vez, para que entendamos esto. Usted manda un mensaje al pastor y le dice: pastor, mi hermano está súper enfermo, pastor, me gustaría que usted fuera a orar. Y el pastor no dice nada. El mensajero le dijo: no me dijo nada, supongo que irá a venir. Bueno, esperemos que venga para que ore por él. Y el pastor no llegó, su hermano murió, y más encima no vino ni al funeral el pastor, y llegó 4 días después el perla. Discúlpeme, estoy poniéndolo en el término humano.
4 días después. ¿Cómo lo recibe usted en la casa al pastor? Dígame, ¿cómo lo recibiría? ¿Con torta, queque, con una once? No. Apenas le abre la puerta. ¿Y usted qué busca? ¿Por qué? ¿Por qué no vino a orar por mi hermano? Le avisamos y usted no vino. O sea, ¿cuál es la reacción humana ante una situación como esa? ¿Cuál sería su reacción? Posiblemente usted reacciona mejor que Marta. Seguramente usted es más espiritual que Marta. Seguramente usted tiene más crecimiento espiritual que Marta. Tiene más fe que Marta. Tiene más confianza que Marta. Seamos honestos que cuando enfrentamos problemas, nuestra fe se va al piso muchas veces. Y no creemos absolutamente nada, aunque nos estén diciendo que confiemos, aunque nos estén diciendo que hagamos algo para avanzar. A pesar de eso, nosotros no queremos nada porque vemos nuestro problema y es demasiado grande como para poder seguir avanzando. Y para nosotros lo más importante era que hubiera estado, pero no estuvo. Se ausentó. Eso no es amor. ¿Cómo se le ocurre? Pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? Y aquí Marta se acerca al maestro y le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Se acuerda? Tu hermano. ¿Se acuerda cómo dijo? Tu hermano resucitará. ¿Cómo lo tomó Marta? Marta lo tomó como una palabra de consuelo. Sí, Señor, sí, yo sé que va a resucitar, pero en la resurrección postrera. Mira el contexto, era un reclamo de Marta. Marta estaba enojada. La hermana Marta estaba enojada con Jesús. ¿No te has enojado nunca? Oh, capaz que hoy día hayas venido enojado y justo le llegó ese pastor. Y está diciendo: trágame tierra, ¿qué me saca de aquí? Llámeme. Y ahí estaba Marta molesta con Jesús porque no estuvo cuando ellas lo necesitaron. El asunto para ellas era eso, pero para Jesús era otra cosa. Para ellas era que Jesús debería haber estado cuando ellas lo requerían, cuando ellas lo necesitaron, y Jesús no llegó. Pero para Jesús era una alegría no haber estado. Entonces, ¿cómo puedes conjugar eso? Te fijas que andamos en otra área, en otra dimensión, como dice alguien por allí. Andamos en lo humano, terrenal, carnal, y Jesús anda en lo espiritual. Él ve las cosas de otra manera. Tú lo ves todo imposible y Él lo ve todo posible. Nosotros vemos puros problemas y Él ve puras soluciones. Entonces nuestra vida no calza. Y este diálogo: tu hermano resucitará. Ah, sí, Señor, sí, claro. Claro, la resurrección postrera. Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y después sigue diciendo las palabras extraordinarias: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta sigue: dale, Marta. Señor, lleve ya. Es de 4 días. Para Marta era imposible entender lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ella veía su dolor, su queja, y no podía ver más allá. Menos aún cuando Jesús le decía que existía una posibilidad de que resucitara. No le cabe en la cabeza a Marta porque si no vino a ayudarlo cuando estaba enfermo, menos ahora que está muerto. Ese es nuestro concepto. Sí, Dios no me ayudó cuando debía 500,000 pesos y ahora que debo 3 millones, ¿quién me va a ayudar ahora? ¿Aló? Si Dios no me ayudó cuando mi esposa todavía está en la casa y ahora que se mandó a cambiar, menos me ayudará ahora. Voy a poner ejemplo ya. Si Dios no me ayudó cuando algo iba a la iglesia, ahora que no va, ¿quién me va a ayudar ahora? ¿Aló? Entonces tú piensas y le reclamas al Señor: Señor, yo te reclamo a mi esposo, va al Señor.
que venga a la iglesia. Y yo me hago mi esfuerzo, Señor, y yo, pero no hay respuesta, Señor. Este hombre está encarriado. Y tú le reclamas. Y parece que el Señor no te responde y tú lo ves imposible. No, cada vez está peor este hombre. No, el mismo diablo en la casa. No. Pero ¿qué quiere hacer el Señor? De eso quiere hacer algo bueno. Quiere que tu fe crezca, que tú le creas al Señor. Es que es imposible, pues. Pero si cuando venía a la iglesia tenía que haber sido. Cuando venía a la iglesia, si a veces venía, claro, se dormía, pero venía. Entonces, pero venía, o sea, por lo menos, y más encima yo lo traía a las noches de milagro, lo traía a los cultos del domingo, donde predica usted, pues, pastor, y no pasaba nada, pues. O sea, yo trato de ponerme en todas las áreas y a veces la gente le reclama al Señor, dice, pero ¿cómo si lo traje a la iglesia? Y aquí debería ser convertido. En la iglesia, ¿quién se va a convertir ahora? Si anda con los amigos para allá, anda con los amigos para acá, anda tomando, fumando, ahora, dijo, no, si ahora es un demonio. Entonces ahora es imposible, po. Cuando estuvo en la iglesia estaba, ahí estaba, po, según nuestra mentalidad, ¿cierto? Ahí estaba, po, allí era, po. ¿Sí o no? Por eso usted trae a su esposo a la iglesia y viceversa, trae también a su esposa, lógico, sin ofenderse, para que aquí sea donde esté el momento. Pero a veces Dios no trabaja así como nosotros creemos. Debemos hacerlo, claro que debemos hacerlo. Debemos confiar que Dios puede tocar el corazón de él, claro que sí, pero tiene que ser en el tiempo de Dios. Usted puede venir un año completo, puede venir 2 años a la iglesia y quizás nunca sienta nada. Y aquí estoy dando la clave de algunos, no sienten nada. Dicen, yo no sé por qué voy a la iglesia. Voy allá, me siento, escucho cantan re bonito, sí. Y el pastor habla unas cuestiones que yo no entiendo nada. Y algunos lloran y yo no sé por qué lloran. Y se va a la casa y me preguntan cómo estuvo la reunión. Sí, bien, bonita, todo bonita. ¿Algo especial? ¿Cómo qué? Entonces no pasa nada. Al final puede venir todo un año, quizás no sea el momento, pero no significa que eso que ha oído, que ha escuchado, que ha experimentado no le va a servir. Le va a servir porque cuando el Señor toque su corazón, todo aquello que ha absorbido, que ha recibido, va a transformarse en una experiencia extraordinaria y va a entender cosas que nunca había entendido y va a comprender cosas que nunca había comprendido. Entonces, cuando yo le pongo ejemplos, si hubieran padres que se hubieran ausentado de sus hijos en algún momento, hoy tendrían hijos mucho más maduros y estarían mejor equipados para enfrentar la vida. Sabrían lo que es enfrentar la vida. Muchos líderes, pastores, incluso que si se hubieran ausentado en momentos, si hubieran delegado responsabilidades y hubieran educado a su iglesia, hoy la iglesia estaría mucho más madura, tendría líderes en su congregación y no solamente personas dependientes del líder. Pero nosotros no tan sobreprotectores de pronto. Y ahí cometemos un error, porque los niños no se desarrollan. ¿Me está escuchando? Entonces miremos esto de Marta y María. Marta y María no conocía a Jesús como el que resucitaba a los muertos. Entonces es entendible cómo estaba ella. Su hermano estaba muerto y es imposible ya, no hay nada más que hacer. A su hermano lo amaba, pero lo que le molestaba a María y a Marta era que Jesús no vino. El dolor que sentían por su hermano que había partido se aumentaba, se acrecentaba por la actitud de Jesús de no haber venido, el simple hecho de no haber estado. No fue lo que dijo, porque Jesús no les dijo nada a los mensajeros, pero el hecho de no haber estado para ellas acrecentaba su dolor, quizás su rabia, su molestia. Y este diálogo con Marta de Jesús da a entender esa molestia. Y cuando Jesús le dice,
Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta le dice, de ya, desde 4 días. Y ahí Jesús se da cuenta, y yo creo que se dio cuenta al principio, pero es como que ahí le llama la atención para decirnos a nosotros, yo sé lo que está pasando aquí, no se preocupen. Y él le dice, no te he dicho, mujer, que si crees, verás la gloria de Dios. Eso es como decir, usted está hablando con un hermano, el hermano le cuenta los problemas. Yo no sé por qué tendemos eso, ¿no? Siempre tenemos a contar todos nuestros problemas. Dice, tengo este problema, tengo esto otro, tengo esto otro. Hoy hermano, tengo uno nuevo. No, tengo 2 problemas nuevos. Enseguida te los cuento. Tendemos a hacer eso, porque parece que esa es la vida cristiana, pues. Tener problemas. ¿O no? ¿Tiene problemas usted? Claro, todos tenemos problemas de una índole, de otra índole, y nos enfrentamos de diferente manera, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo también a nuestros recursos, de acuerdo a nuestra vivencia, en fin, todo suma en ese sentido. Pero aquí Marta estaba molesta y se notó en su diálogo con Jesús. Y Jesús le dijo, ¿dónde le pusiste? Le llevaron allí frente a la tumba. Jesús lloró. Usted sabe, la Biblia dice claramente, Jesús lloró frente a la tumba. Y todos dijeron, mira cuánto lo amaba. Lloró. Y Marta tiene que haberlo visto. Y Marta también tiene que haberle caído lagrimones. Pero dice, claro, ahora viene a llorar. Ahora viene a llorar. Si no estuvo aquí, deberían estado aquí. ¿O no? Entienda la parte humana. Usted está sufriendo, usted tiene problemas, usted tiene dificultades, viene donde el pastor a despedirse y el pastor le dice, vamos a orar por usted, hermano. Vamos a orar por usted. ¿O no? ¿Ah? Porque usted espera otra solución, que ojalá el pastor lo tome el Señor y dice, aleluya, ya. Así dice el Señor. Y a usted le gustaría eso. Pero no, el pastor dice, vamos a orar por usted, mi hermana. ¿Qué te dijo el pastor? ¿Qué va a orar? Aló. Y ahí está el punto. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se para ahí frente a la tumba, llora, la gente lo ve, lo observa. Marta y María también lo vieron llorar por Lázaro. Eso es lo que ellos pensaban, pero en realidad Jesús no estaba llorando por Lázaro, estaba llorando por la gente, por Marta, por María y por la gente que no creía nada. Porque lo que quería Jesús allí era que la fe de ellos creciera. Pero se estaba dando cuenta que no estaban entendiendo el punto. O sea, en vez de encontrar una Marta y una María llenas de fe, mi hermanito está en la presencia de Dios ahora, el Señor. Está en el reino de los cielos, descansando. ¡Aleluya! No, ahí estaban. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Se fija? La fe es diferente, ¿no? En muchas personas. La confianza. Y ahí estaba Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? Pide a los hombres que están allí, quiten la piedra. Ahí la cosa se puso de otro color porque, ¿qué está haciendo? ¿Te dijo que iba a hacer algo? No. Marta, están quitando la piedra. ¿Y para qué está quitando la piedra? Anda a decirle que no quite la piedra, ¿para qué? Si ya está muerto. Lleva 4 días ahí, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué pretende hacer? Nunca habían visto a Jesús en esa faceta, entiéndalo. Jesús había sanado enfermos, paralíticos, todos, pero no había resucitado a nadie todavía. Entonces, ¿qué está haciendo? Marta y María y la multitud estaba ahí viendo que quitaban la piedra. Y la piedra tiene que haber sido bastante grande, hermano, porque eso es lo que usaban allí, una tremenda roca para tapar la entrada de la tumba.
No dice si era redonda o no. Nosotros siempre nos imaginamos una piedra redonda. Tiene que haber sido un poco ovalada, pero a lo mejor no tanto como nosotros lo imaginamos. Era una roca. Si a veces le cuesta cortar una cuestión redonda en madera, imagínese una roca. Entonces no es que apretó el control y se abrió la tumba. Nos acostumbramos a eso, apretamos el control, se abrió el portón. No, acá tuvieron que los hombres sacarla, los mismos posiblemente que la habían puesto, tuvieron que ir a sacarla porque ellos sabían cómo la habían puesto y cómo tenían que sacarla. La cosa es que tienen que haber pasado bastante tiempo allí, no sé, unos 20 minutos, 15 minutos, y la expectación, toda la expectación que había y todos mirando qué iba a suceder. La gente se seguía agolpando, seguía llenándose de gente allí observando, los mirones, los sapos, los curiosos, los cagüineros, los chismosos, toda la gente se estaba juntando allí. Dice, oye, no, si llegó Jesús, ese que sanó a los enfermos allá a los lados llegó y ahora está con Marta y María, el que se le murió el hermano, y no sé qué cuestión está haciendo, vamos para allá. Llegó la prensa y llegó, no sé, llegó la discusión, llegó la crónica, llegaron todos ahí, hasta Televida con las cámaras. Todo expectante, porque era una cosa rara lo que estaba sucediendo. ¿Cómo quitaron la piedra? Y ahí Jesús hizo algo que para ellos era una locura. Y los discípulos igual estaban. No piensen que los discípulos, Pedro y Juan y todo ese, no se preocupen, el Señor sabe lo que está haciendo, tranquilo, el Señor sabe. No, ellos también estaban. Juan, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Si está muerto. Yo trato de llevarlo a ese momento. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado ahí? Seguro se gana en el último lugar allá atrás, sí. No muy cerca, porque si no van a decir que yo estoy apoyando lo que hacen. Entonces, si sale mal, yo digo, yo sabía que no iba a pasar nada. Porque esa es la actitud del que no cree, ¿o no? Pero el que cree, ahí está, aleluya, gloria a Dios, amén, Señor, bendito sea su nombre, clamemos, hermano. El asunto es entonces que Jesús se para frente a la tumba. Jesús le había dicho a los discípulos que él se alegraba de no haber estado allí. ¿Dónde? Con Marta, con María y con Lázaro. Se alegraba de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que su fe se acrecentara, para que ellos pudieran creer. Y él dice, pero ¿acaso no creían en Jesús? Claro que creían en Jesús. Creían en Jesús como el sanador, creían en Jesús como el obrador de milagros, creían en Jesús como el Mesías, pero no habían visto un Jesús resucitando muertos. Y tiene que haber sido extraordinario ese momento, hermano. Imagínate. Imagínate tú en un funeral y que de repente un hermano loco en el Señor. Déjenme, saquen eso, saquen la tapa. No, este se volvió loco, este está rayado. Entonces ahí toda esa gente mirando a Jesús, nunca habían visto eso. Y Jesús está ahí, frente a la tumba. La piedra se había sido quitada y él ahora extiende su mano y alza su voz y dice, ¡Lázaro! Y toda la gente escuchó clarito que dijo, ¿qué dijo? Lázaro. ¿Qué dijo el otro? Dice, Lázaro. ¿Qué dijo? Lázaro. ¿Qué dijo? Lázaro. El eco ahí, pero Lázaro, le dijo, sal fuera. Ahora piense por un momento, ¿usted cree que Lázaro salió inmediatamente? No, eso tiene que haber demorado. La tumba a veces era hacia abajo. No era plana, no es que entraba en un lugar plano, era hacia abajo a veces. Era una tumba un poco compleja para entrar. Y ahí Lázaro a los minutos, no sé, 2 minutos. Usted sabe que cuando las cosas se esperan son minutos eternos. Y el silencio ahí, lo susurro a la gente. ¿Qué estará esperando? No sé. ¿Y para qué lo llamó si está muerto? Si no lo escucha. Imagínate toda la expectación. Porque esa gente no creía. Entiéndelo, no creía. Y ahí estaba. Y los discípulos todos ahí, hermano, disculpa la tontera que voy a hacer. Los discípulos cruzando los dedos. Pedro y Juan
Llégate para acá, más acacito, anda retrocediendo de a poco, de a poquito, porque no sabían qué iba a ocurrir. Pero si recuerda que la gente le decía a Jesús, algunos decían que curaba por el poder de Belcebú, otros decían que él estaba lleno de demonios. Entonces piensa, todas esas cosas en la mente de la gente, no estaba creyendo lo que Jesús podía hacer. Y pasaron esos minutos, no sé cuánto, cuando de repente una silueta aparece en la tumba, en la puerta de la tumba. Y no se sabía si era Lázaro o no, porque estaba envuelto en sudarios. Así que era una verdadera momia que apareció en la puerta de la tumba saltando. No sé cómo caminó, no tengo idea, pero la cuestión es que llegó a la puerta de la tumba. Y ahí Lázaro, hermano, atado de pies y manos. Y Jesús, claro, lo mira y le dice: desatadle y dejad de ir. ¿Ya? Y ahora Marta y María. La Biblia no sigue diciendo nada de ahí, pero Marta y María, mira, comenzaron preocupación por su hermano enfermo, la agonía terrible cuando murió, la rabia y la molestia quizás con el Señor porque no llegó cuando tenía que llegar, y cuando llegó ya era tarde, según ellas era tarde. Y ahora todos esos sentimientos de rabia, molestia, dolor, wow, se transforman en una alegría, en un gozo, no sé cómo llamarle, qué más poder, ayúdeme usted en los sinónimos: alegría, gozo, contentamiento, algarabía. Si no nos quedan más sinónimos porque nunca lo hemos usado en realidad, porque no me entendió, se lo explico. O sea, que nunca hemos experimentado esas cosas tan maravillosas, entonces siempre pasamos amargados nomás. Y aquí el gozo vino sobre ella porque su hermano, el que estaba muerto, el que llevaba 4 días, está vivo. Pero si ahora está moviendo los ojos, está moviéndose, está caminando, está hablando. El Lázaro está vivo. O sea que, hermano, quedó la escoba. Ese es un sentido nuestro, ¿no? Para los que están en televisión, la escoba es como la alegría, algarabía. Me disculpo porque hay gente de otros países que no tiene idea de lo que es en el término. A veces se me olvida. Entonces el punto es que ahí, hermano querido, el gozo tremendo, la alegría tremenda, o sea, pasaron de la preocupación, la tristeza al límite y luego un gozo indecible. Dime si Dios no hace siempre eso con nosotros. Mira tu vida, siempre lo hace igual. Nos saca de la preocupación tremenda por el pecado y la causa del pecado en nuestra vida cuando estamos perdidos allá, y luego de eso, hermano querido, viendo una agonía terrible en nuestros corazones, que ya no vemos esperanza, no vemos solución, y algunos incluso trataron de matarse porque ya no había solución, y de pronto el Señor viene y nos alcanza y ¡buah! El gozo y la alegría viene a nuestra vida y vemos todas las cosas posibles. Por eso es que el Señor es así, nos lleva, hermano querido, siempre a esa realidad. Por eso dice que hay que creer. ¿Cuántas veces el Señor se ha ausentado de tu vida y tú piensas que Él no te ama? Ahora mismo estás en problemas y dificultades y piensas que Dios no te ama. No es eso. Dios quiere que tu fe crezca. Dios quiere que confíes en Él a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de lo que estás experimentando. Y si crees ahora, entonces Dios te dará una alegría y un gozo tan grande. Sí, sé que pasarán días difíciles, sé que vendrán días quizás más dolorosos, pero Dios al final traerá el gozo y traerá la alegría a tu corazón y a tu vida, porque Dios sabe lo que está haciendo. Por eso le dice a los discípulos: me alegro de no haber estado allí. Me alegro por vosotros para que podáis creer. Así que ahora te pregunto, hermano querido, hermana amada, tú que estás viviendo situaciones difíciles, Dios se alegra de no haber estado allí contigo en el momento que comenzaron todas esas pruebas, pero el Señor lo hace para que tu fe crezca, para que puedas creer, confiar en Él. Y si confías, hermano, vas a ver la mano de Dios moviéndose en favor de tu vida. Los milagros que nunca has visto los vas a ver, porque así será el Señor contigo. Aleluya. Si pudiéramos tener a Marta y María aquí y tú le preguntaras a ellas si ellas creen en la resurrección de los muertos,
Oh, hermano, yo estoy seguro que Marta y María danzan más que la hermana María. Antes de responderte, pegan una danza, hermano querido, de gozo, de alegría. Dice: ¿cómo no voy a creer si mi hermano que estuvo muerto 4 días, el Señor vino, quitó la piedra y lo resucitó? Oh, ¿cómo no voy a creer? Esa es la confianza, esa es la convicción que viene cuando tú vives momentos difíciles y crees en Él. La mano de Dios te levantará, la mano de Dios te ayudará, la mano de Dios estará allí. Por eso es necesario a veces que vivamos momentos difíciles para que nuestra fe se acrecente en nuestra vida. Oh Padre, oramos, Señor, sobre la vida de tus hijos, de tus hijas, pidiendo, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda restaurar su fe, pueda restaurar su confianza en ti, Señor. Que ellos puedan mirarte a ti por sobre todas las cosas, confiar en ti, Señor. Que aunque aparentemente tú no estás allí, oh, sepan, Señor, que tú nunca les abandonarás. Señor, permite, Dios mío, que su fe sea creciente. Permite, Dios mío, que su confianza crezca, que puedan ver tu mano en favor de sus vidas. Les bendecimos en esta noche. Creemos, Señor, en esa presencia tuya sobre ellos. Creemos que tu Espíritu Santo trabaja y trata, Señor, en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice sus vidas hoy, Señor. Glorifícate, Dios mío, en ellos y a través de ellos, Señor. Oh Padre eterno, crea convicciones en sus corazones para que puedan, Señor, mostrar su fe, para que puedan mostrar su confianza en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, obra, Señor, en sus vidas en esta noche. Trae, Señor, un milagro ahora mismo. Restaura, Señor, áreas en su vida que necesitan fortaleza. Restáuralos, oh Dios, a través de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, fluye sobre ellos. Padre, gracias por tu presencia aquí, Señor, por tu Espíritu Santo obrando en cada vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Señor, aleluya.